Hola chicos, bueno, con el tema de hoy terminamos esta unidad y les mando una super síntesis de lo que hemos visto para que se preparen para la evaluación que van a tener el 17, es decir, no el jueves que viene, sino el otro. El jueves 10, que es el próximo, vamos a empezar con otro tema, ¿sí? El tema de la evaluación es Renacimiento, Humanismo y Reforma Religiosa, nada más. ¿Estamos? Y les mando junto con esto otro video, que no es mío, para que revisen la reforma religiosa. Está súper bien explicada. Bueno, como síntesis de todo el tema, este es el origen. Está rayado porque es la segunda vez que lo grabo esto. El cambio de Dios por el hombre, ¿sí? Dios era el centro del eje, el eje del mundo o el centro del mundo del hombre, y todo lo que ocurría en su vida o en el universo antes del siglo XV era por obra o por culpa de Dios. Ahora eso va a cambiar y esto obviamente modifica el pensamiento del hombre. Entonces, el hombre que empieza a pensar que no tiene que defenderse, que tiene una mejor situación en general, va a crear dos movimientos que son típicos del siglo XV, el humanismo y el renacimiento. El humanismo es la aplicación de este cambio de Dios por el hombre en la filosofía, en las letras, ¿sí? Esto ya lo hemos visto. El hombre empieza a hacer cosas donde el eje es el hombre. Y por otro lado, el renacimiento, que trata de aplicar en el arte lo que era el arte grecorromano. Es decir, es un renacer del arte clásico de Grecia y Roma que vimos el año pasado. Ese es el cambio que se va a dar, que es fundamental y que es importantísimo en cuanto a la cultura, ¿sí? Surgen un montón de cosas nuevas que ya hemos visto. ¿Cuál es el otro gran cambio que se da en el siglo XV? La reforma de la Iglesia. Fíjense que en el siglo XV se modifica toda la vida del hombre. La política, que ya la vimos. La economía, que ya la vimos. La cultura, que está acá, ¿sí? La religión. Y también todo lo que sea el pensamiento del hombre en cuanto a inventos y en cuanto a experimentos, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Es decir, el hombre que estaba solito en su casa, que nacía en un barrio y que nunca o muy rara vez conocía otro barrio de la ciudad, o si vivía en un pueblo no conocía los pueblos vecinos, ¿sí? Eso era en el siglo XIV, XIII, XII. En el siglo XV va a cambiar, va a empezar a investigar, va a salir, y no va a salir únicamente físicamente de su casa a caminar y a conocer otro barrio, sino que va a cambiar en todo esto, sí, va a cambiar su pensamiento, su economía y todo lo demás. ¿Está claro? Bueno, ¿qué pasa con la iglesia? Como ya no es Dios el centro culpable, causante de todo lo que ocurre, entonces se lo puede criticar y se puede criticar a la institución que representa a ese Dios, que es la Iglesia Católica. Y acá aparece Lutero, ¿sí? Lutero va a crear, con todas las críticas que realiza y con todas las propuestas que le hace a los religiosos, va a crear una iglesia nueva que, como él protestaba, se va a llamar iglesia protestante, también conocida como iglesia luterana, o sea, protestante o luterana es lo mismo. Y esta iglesia protestante o luterana en Francia se llama iglesia hugonote, ¿sí? Entonces los hugonotes, los protestantes o los luteranos son exactamente lo mismo, son los seguidores de Lutero. Otra iglesia que surge en este momento, porque no surge una sola sino muchas, es la iglesia anglicana en Inglaterra, y la calvinista, que tiene una diferencia fundamental con la de Lutero, porque los calvinistas creen en la predestinación, es decir, creen que si yo estoy destinada a ir al infierno, por más que me porte recontra bien durante toda la vida, cuando muera voy a ir al infierno, ¿sí? Porque eso es la predestinación. ¿Estamos?
Esos calvinistas en Inglaterra son conocidos como puritanos. ¿Qué diferencias hay entre esta iglesia, esta? Son diferencias de forma. Por ejemplo, en una iglesia protestante no hay santos, ¿sí? En una iglesia calvinista no hay cruces. Sí, pero la base de la iglesia es la misma, que es la religión católica. Yo acá les hice un dibujito, miren, esto sería como un árbol. Esto, que es el tronco del árbol, es la religión católica que vimos siempre, aquella que surgió en Roma. Se hacen dos líneas o dos ramas en esa religión. Una va a seguir siendo la católica y la otra es la protestante. Y después empiezan a surgir todas estas ramas que son más chiquitas, y que son otras iglesias, y de cada una de estas van a surgir otras más. Entonces, si hoy tenemos que ver cuál es la cantidad de religiones que existen en el mundo, son más de 700 religiones. La base es la católica, pero después se dividieron en un montón de religiones. Y lo que nosotros conocemos como iglesia evangélica, fíjense que en nuestro pueblo hay muchas de ellas, serían ramitas que forman parte de este árbol, ¿sí? O sea que hay miles de iglesias, no miles, bueno, pero hay 700 iglesias, 700 religiones, ¿sí? Iglesias hay millones, porque cada religión tiene muchas iglesias. La iglesia es la institución. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué es lo que pensaba Lutero? ¿Qué proponía? ¿Qué criticaba? Lo tienen en el video, así que no se los explico acá. Cualquier cosa que no entiendan, obviamente, me preguntan, ¿sí? Mientras esto estaba pasando, es decir, mientras Lutero estaba reformando su iglesia, la iglesia católica se dio cuenta que estaba perdiendo adeptos, que la gente que antes iba a la iglesia, ahora muchos estaban acá o estaban acá o estaban acá. Entonces, para volver a llamar y que esa gente volviera a creer en la iglesia católica, se organiza el Concilio de Trento. Concilio es una reunión de obispos y Trento es una ciudad en Italia donde se hizo esta reunión. ¿Cuál era la idea? Tratar de que los católicos cristianos volvieran a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, la iglesia católica estaba perdiendo mucha plata. Tengan en cuenta que Lutero, una de las cosas que más criticó fue el tema de las indulgencias. Y las indulgencias era pagar para que me perdonara Dios mis pecados, ¿sí? Entonces esa plata que yo tenía que pagar iba a la iglesia y es parte de lo que forma hoy la riqueza del Vaticano. ¿Qué fue entonces el Concilio de Trento? ¿Qué se determinó? Se trató de volver a las raíces del catolicismo, ¿sí? Se volvió al celibato, se determinó que el celibato iba a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque Lutero planteaba que para ser religioso no era necesario ser casto, no era necesario que los curas y las monjas no se casaran. Entonces el Concilio de Trento ratifica eso, ratifica que un religioso está casado con Dios. Entonces el celibato tiene que existir. Que nos vamos a salvar por medio de las obras que hagamos, o sea, si nos portamos bien durante todas nuestras vidas, nos vamos a salvar y si no, no, que es lo contrario de lo que pensaban los calvinistas. Se determina que para ser cura había que estudiar, ¿sí? Y tenían que ser cura por vocación. ¿Por qué? Porque antes los curas, muchos de ellos eran curas por obligación, ¿sí? De cada familia que tenía plata, o sea, familias burguesas o aristócratas, el primer hijo varón que nacía se tenía que casar. ¿Por qué? Porque era el heredero de la fortuna. El segundo hijo debía ir al ejército y el tercer hijo debía ser cura, por más que no le gustara. Era la obligación familiar. Después, si tenían 4, 5, 6, 7 varones, los otros no tenían ninguna obligación. Es más, si tenían un varón, 5 mujeres, otro varón, 5 mujeres, las mujeres tampoco, las mujeres servían para la casa nomás. ¿Sí? ¿Se entendió todo esto? Bueno, y la otra cosa importante que hace el Concilio de Trento es crear la Santa Inquisición. Santa Inquisición. Era un tribunal, ¿sí? Eran 3 obispos
que actuaban como un tribunal cuando les llevaban personas que eran protestantes o que habían salido de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hacía? Se les hacía como un juicio, ¿sí? Y se determinaba si esa persona se había ido de la Iglesia Católica o no. Y si se había ido, se lo torturaba hasta que volviera a la religión católica, ¿sí? La Santa Inquisición se aplicó, se las explico ahora, porque la vamos a ver en varias etapas de la historia, ¿sí? Empieza en este momento, táchela ahí, empieza en este momento, pero después, por ejemplo, en la conquista de América, la Inquisición va a actuar en contra de los aborígenes que no creían en la religión católica, ¿sí? Es una de las cosas que se critica de la Iglesia, pero en este momento, cuando las cosas se hacían en forma obligada, la Santa Inquisición era una forma más de accionar de la Iglesia. No había por qué criticarla. ¿Se entendió? Esto, o sea, cambios culturales y cambios religiosos, es lo que les voy a evaluar el 17 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Así tienen tiempo de tener inglés y después tienen conmigo. ¿Está claro? Ok, cualquier cosa, mandan mensajito y les explico. Besos.